Hola, bienvenidos. Hoy les voy a enseñar cómo hacer esta asa perfecta para darle un toque especial a tus bolsos tejidos. Espero que te guste. Ok, para comenzar a hacer el asa, estaré trabajando con trapillo de 2 centímetros. Este es 100% poliéster y aguja de 6.5. Dejamos trapillo para luego esconder, no tanto. Hacemos un nudo corredizo de esta forma. Damos vuelta, tomamos trapillo y lo pasamos así. Y ahora vamos a hacer 23 cadenitas. Si ustedes quieren lo que es su asa más larga, hacen más de 23 cadenas, ¿ok? 22 y 23. Para que tengan una idea, esto mide 18 centímetros. Entonces vamos a dar vuelta. Este es el primer nudito y vamos a comenzar por el segundo. Entonces en total vamos a trabajar con 22 puntos. En la número 23 va a ser la cadena de altura. Entonces saltamos el primer nudo y nos dirigimos en el segundo, en la lomita, ok, miren, sin tocar las dos hebras de la cadena, sino solamente el nudito. Entonces aquí vamos a hacer puntos bajos, 22 puntos bajos en total. Y aquí el último nudito. Ahí está. Vamos a hacer una cadena de altura. Damos vuelta, saltamos la cadena de altura y nos dirigimos a la siguiente cadenita, tomando las dos hebras. Aquí vamos a nuevamente hacer 22 puntos bajos en cada cadenita. Cadenita número 22. Nuevamente una cadena de altura. Giramos, saltamos la primera, nos dirigimos en la segunda y nuevamente vamos a hacer 22 puntos bajos. En total entonces serían 3 hileras de puntos bajos. 1, 2, 3. Y la última. Ahí está. 3 hileras. Vamos a hacer ahora una cadenita siempre para poder hacer la siguiente vuelta. Damos vuelta y vamos a comenzar a hacer la puntada, la misma puntada que estábamos trabajando en el cuerpo de nuestro bolso. Vamos a ingresar en medio de este punto donde está la lomita, justo abajo, aquí. Si lo vemos por la parte esta, sería en medio del punto bajo. Miren, aquí está el punto bajo. Entonces estamos saliendo en medio de ese punto, saltando este. ¿Okay? Ahí, en medio. Vamos a hacer un punto bajo. Así. Luego vamos a regresar. Miren. ¿Ven esto? Esta hebra de acá, ingresar en medio. Si lo vemos así, de esta manera, vamos a ingresar en medio de este. Aquí, tomando esa hebra. Si lo vemos de enfrente, estamos saliendo en medio del punto bajo, del primer punto bajo de este. Miren, en medio de este punto bajo. Ahí. Miren, vamos a trabajar
en toda esta hilera, en la tercera hilera. Tomamos de esta manera, lazada. Luego vamos a salir en la base de ese mismo punto donde hicimos el primer punto bajo. Si lo vemos por la parte de enfrente, aquí hicimos el punto bajo, luego ingresamos en este y ahora vamos a ingresar en la base de este punto aquí. Entonces, si lo vemos del lado que estamos trabajando, justo vamos a ingresar aquí donde conectan estos dos puntos. Ingresamos, tomamos trapillo, lo pasamos hacia enfrente, la tercera lo vamos a pasar por la segunda, así. Luego nos vamos a dirigir en medio del siguiente punto, que es la lomita y los dos puntos en medio. Si vamos por la parte de enfrente, miren, estamos saliendo en la parte en medio del siguiente punto. Ahí. Tomamos trapillo, lo pasamos hacia enfrente, lazada, así. La tercera la pasamos por la segunda nuevamente. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos trapillo y lo pasamos para hacer un punto bajo. Ahí está, cadenita y cadenita. Nuevamente vamos a hacer esa puntada. Vamos a ingresar en el siguiente punto, que es en medio. Ingresamos y salimos en medio del punto en la parte de enfrente, miren. Y vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a ingresar donde hicimos el último punto bajo. Ahí. Que sería, si lo vemos, en el punto anterior. En medio del punto anterior. ¿Sí? Donde hicimos el último. Tomamos, damos altura. Ahora vamos a ir en la base del punto donde hicimos el punto bajo primero, que es aquí. Bien. Tenemos tres orejitas en el ganchillo, la tercera la pasamos por la segunda, luego no cerramos todavía, vamos a hacer otra lazada. En el siguiente punto, justo ahí, aquí hicimos lo que es la segunda, aquí lo acabamos de hacer, entonces aquí arribita, justo debajo de esta lomita, que sería el siguiente punto. Altura, la tercera en la segunda, dos orejitas y pasamos. Este es el siguiente punto en medio, luego ahí donde terminamos de hacer este punto bajo, aquí lazada de este punto, acá donde conectan estos dos para salir en la base de este siguiente, y luego en medio del siguiente punto. ¿Okay? Siempre vamos a trabajar en dos puntos. Y para la lazada vamos a conectar en el punto anterior. Ahí. En medio del punto anterior. Lazada, damos altura. En la base del punto que le sigue, damos altura,
tercero en el segundo, no cerramos, nos dirigimos al siguiente punto en medio, ahí, damos altura y ahí sí cerramos con un punto bajo. Ok, y así sucesivamente. Ok, estoy casi terminando. Me faltan los últimos 2 puntos. Este, aquí, este y este que queda de lado así. Si lo vemos de acá, que solo hay una hebra, pero si lo ponemos de lado así, aquí está el último punto. Pero vamos a salir aquí en medio de ese último punto, entonces vamos a hacerlo normal, en medio, punto bajo, nos vamos en el punto anterior en medio, lazada. Ahora aquí miren donde están estas dos conexiones. Si lo vemos de delante, ahí está el punto bajo en la base. Damos altura, tercera en la segunda. Y vamos a hacer la otra lazada, que va a ser en medio del siguiente punto. Ahí. Este es el punto, ¿no? Entonces, así. Así vamos a ingresar. Tomamos, pasamos, damos altura, 3 orejitas, la tercera en la segunda, 2 orejitas, cerramos con un punto bajo. Miren, en total de puntada hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y salen la misma cantidad de puntos que cuando comenzamos. Entonces verifiquen que tengan 22 puntos. Aquí vamos a hacer, aquí terminamos con un punto bajo, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer cadenita al aire para poder girar y poder nuevamente hacer 2 hileras nada más. 2 hileras de puntos bajos, cada hilera con 22 puntos. Saltamos la cadena al aire y nos dirigimos en la siguiente cadenita para hacer un punto bajo. Y así sucesivamente, en cada cadenita hacemos un punto. El último punto, así. Vamos a hacer una cadenita al aire para poder girar. Saltamos esa cadenita al aire que hicimos y nos dirigimos en el siguiente punto para poder hacer nuevamente puntos bajos. Y esta sería la segunda vuelta que necesitamos para armar esta asa. Y la última cadenita. Así, vamos a hacer una cadena al aire. La voy a medir para que tengan una idea. 23 y medio. Y acá como 5 y medio. Ahora esta va a ser la parte que va a quedar fuera, ¿sí? Donde hicimos la puntada, y esta por dentro. Si nos quedamos, ¿verdad? Con la cadena al aire, damos vuelta y así doblamos. Y vamos a unir con puntos bajos, cadena con cadena de cada lado. Ahí quedamos, saltamos la cadena al aire que hicimos, ingresamos de este lado en la primera cadenita, así, tomando las 2 hebras, y esta es la cadena al aire, entonces la primera de los 22 puntos, ¿ok? Así, tomamos, damos altura y cerramos. Ahí está el primer punto. Punto con punto. Puntos bajos. 22 en total.
Ya casi estoy terminando. Se me pasó comentarles que aquí donde comenzamos esta hebra, le escondemos. Vamos a esconderlo por debajo de todos estos puntos, por dentro, ¿ok? Entonces esto se me pasó dejarles saber por todos los puntos de adentro, así. Luego solo lo voy a ingresar así. Esto no se va a salir. Ahí. Y seguimos punto con punto. No dejen tan flojos los puntos, porque recuerden que si lo van a utilizar como bolso de mano, el asa va a tener todo el peso del bolso. Entonces no queremos que se nos estire tanto. El último punto acá y la cadenita de este lado. Ahí está. Y culminamos con una cadenita al aire, ¿sí? Y acá vamos a sacar más trapillo a la medida del asa. Cortamos para poder esconder bien y no se vaya a soltar. Aquí soltamos y apretamos ese último nudito, ¿sí? La última cadenita que hicimos con la aguja lanera. Voy a estar utilizando esta más grande para que sea más rápido. Voy a ingresar por debajo de todos estos puntos bajos, todos estos. Luego, si me sigue sobrando, lo paso hacia arriba y lo sigo escondiendo, ¿ok? La cosa es que no, a la hora de jalar el asa, no se vaya a soltar lo que es, o no se vaya a ver este trapillo. Al final, en la puntita le pueden agregar pegamento para tela para que no se vaya a soltar también. Si ya no quieren seguir escondiendo, solamente lo pasan hacia adentro del asa. Estiran bien hasta que no se vaya a salir. Así. Miren. Esta que se ve así, esta es en la parte de atrás del punto bajo que hicimos para poder unir el asa. Esta va a ser la parte de atrás de nuestra asa. Y este va a ser la parte de enfrente, donde están los puntos bajos derechos, en la parte derecha. Y listo, espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo proyecto. Saludos y bendiciones.